Hola, mi nombre es Angela Boyer, bienvenidos a un nuevo experimento de física y esta vez será sobre dinámica de traslación. Para esta práctica se necesita de un teléfono con la aplicación Firefox, una tabla que sirva como superficie capaz de inclinarse, un flexómetro y dos obturadores de 2.5 centímetros de ancho. Para esta práctica se debe realizar dos experimentos. Para el primero se necesita de una tabla con un largo mayor a 50 centímetros, la cual se debe apoyar sobre una pared en donde se puede inclinar fácilmente. Se debe colocar en la parte superior de esta un celular y en la parte inferior un objeto suave donde pueda caer. Para el segundo se utiliza el mismo montaje que el primero, solo que ahora se deben colocar los dos obturadores a lo largo de la tabla a la misma distancia. Tomar en cuenta que los obturadores van desde el suelo, por lo que deben ser lo suficientemente altos para alcanzar el sensor del celular. Con el experimento 1 se debe determinar el coeficiente de fricción estática entre el celular y la tabla seleccionada. Para ello, lo primero es medir con un flexómetro el largo de la tabla. Luego se la apoya en la pared y se la inclina suavemente desde el suelo hasta una altura en la que el celular empiece a moverse. Se mide con el flexómetro esta altura alcanzada y al final se registran ambas medidas. Repetir este proceso 10 veces y registrar todo en una tabla de datos. Como valor adicional se debe medir la aceleración de la gravedad. Para ello en Firefox se selecciona la función aceleración con G y se coloca el celular sobre una superficie plana. Poner play en la pestaña simple y después de un minuto pausarlo para registrar el valor medido. Con el segundo experimento, en cambio, se debe determinar el coeficiente de fricción dinámica. Para ello, una vez colocados los obturadores, se debe levantar la tabla apoyada en la pared a una altura mayor a las que se registró en el experimento anterior. Se mide con un flexómetro la distancia entre cada obturador y la altura desde el suelo. Luego se coloca el celular en la parte superior con la función de cronómetro de proximidad en Firefox. Se pone play y se suelta el teléfono para que descienda libremente por la tabla. Se detiene el cronómetro al final y se registran los tiempos de la pestaña duración y se repite este proceso 10 veces con la misma altura y se registran todos los datos en una tabla. Para el primer experimento se debe calcular el ángulo de inclinación máximo en cada intento. Para ello se utilizan los datos de la tabla 1 y la relación trigonométrica que existe entre el largo de la tabla y la altura que alcanzó antes de que se desplazara el teléfono. En base a esta relación se genera la tabla 2 y con esto se puede obtener el valor promedio del ángulo máximo así como su incertidumbre. Con este dato ya es posible calcular el coeficiente de fricción estática del celular. Para ello se estudian las fuerzas implicadas en este movimiento utilizando el diagrama de cuerpo libre. Y gracias a la segunda ley de Newton es posible establecer las ecuaciones que permiten obtener el valor del coeficiente. Lo último de este experimento es comparar el valor obtenido experimentalmente con Firefox de la gravedad con un valor reportado del campo gravitacional del lugar en donde se realizó el experimento. De igual forma, para este experimento se debe calcular el ángulo de inclinación utilizando el valor de la altura y el largo medidos al inicio del experimento. Para calcular la aceleración media es necesario obtener los valores de las velocidades instantáneas en cada obturador. Para ello se utilizan los datos de la tabla 3 y las ecuaciones planteadas. En estos datos ya es posible calcular el valor del coeficiente de fricción dinámica para este experimento. Para ello debemos utilizar el diagrama de cuerpo libre que estudia las fuerzas y debe ser calculado este coeficiente tanto para la gravedad teórica como para la experimental. Para la incertidumbre de los valores medidos se toma en cuenta la imprecisión del instrumento. En este caso del flexómetro es de 0.1 centímetros y de los cronómetros de proximidad y aceleración es 0.01 segundos. Considerando esta incertidumbre, en todos los cálculos se mantiene 2 decimales. Para el error de los valores calculados se toma en cuenta la cantidad de datos y el tipo de medida que se utilizó para obtenerlos. Se concluye que para el experimento 1, el coeficiente de fricción estática depende netamente del ángulo de inclinación. Este ángulo será cada vez mayor mientras más pesado sea el objeto en la parte superior. Esto se debe a la inercia.
Para el segundo experimento se concluye que el coeficiente de fricción dinámica es mucho menor al coeficiente de fricción estática. Esto es porque cuando un cuerpo se mueve tiene menos resistencia a permanecer en el mismo lugar. Por ende, también se incluye la aceleración en el diagrama de cuerpo libre.